Pues amados, hoy roguemos a Dios que nos hable, que nos bendiga, que nos llene en su presencia, como ya lo está haciendo, y particularmente que nos brille mucho su misericordia y su perdón. Leemos juntos, por ejemplo, en Eclesiastés, en el capítulo número 3, libro de Eclesiastés, capítulo número 3. Versículo número 11. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Viene hablando, a partir del versículo 1, nos viene hablando acerca de que hay un tiempo para todo, tiempo para orar, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para recoger lo plantado, es decir, todo tiene un tiempo. Y todo lo ha hecho hermoso en ese tiempo. A veces el ser humano quiere adelantarse a los tiempos, quiere comerse el mundo antes de tiempo, y la realidad es que no podemos disfrutar nada de lo que Dios no ha hecho para tiempos específicos. Todos los tiempos de Dios son hermosos cuando vienen de Él. Cuando no vienen de Él, es un caos. Se convierte en un problema para el ser humano. Querer adelantarse a los planes de Dios, querer avanzar más rápido de lo que podemos, querer y desear cosas que no son para nosotros o que no es el tiempo de obtenerlas y de tenerlas, hace y provoca codicia, avaricia, envidias. Es decir, todo es hermoso en su tiempo, pero en su tiempo. Fuera de él, aunque parezca bueno, no lo vamos a disfrutar a menos que vaya de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Por eso este texto está perfectamente en sincronía con todos los textos previos que vienen hablando de todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. No está autorizando Dios matar, que quede claro. A lo que se refiere es que todos los tiempos de Dios son exactos y son perfectos, ¿sí? Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Nada más que el hombre suele querer correr cuando no es tiempo de correr. Quiere caminar cuando es tiempo de correr. Quiere hacer las cosas de manera distinta. Tiene su propio plan el ser humano. Y la realidad es que Dios va avanzando en sus tiempos conforme a sus propósitos, y nada de lo que hagamos nos va a llenar a menos que Dios haya mostrado y marcado el tiempo para disfrutarlo, ¿sí? Y ha puesto eternidad, y esto es lo más hermoso de los tiempos que Dios ha dado. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios. El ser humano no alcanza a entender cómo es que Dios ha dado tiempos para disfrutar, ha dado tiempos para poder vivir esta vida. Él ha decidido que
tú y yo hoy estemos con vida, ¿sí? Él nos ha concedido este espacio de tiempo y nos ha dado una gracia para poder vivir en este tiempo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que es predestinación. Es decir, teníamos que estar en este tiempo disfrutando de Cristo, en este tiempo, en esas circunstancias y con un propósito maravilloso que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y disfrutarlo, porque Él ha previsto y ha provisto de cosas muy hermosas para cada uno de nosotros. Confiemos en Él. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de el tiempo que llegó a una persona en lo particular. A una persona que despertó ese día sin saber que ese día cambiaría el resto de lo que le quedaba de vida. Ese día este ser humano se despertó, abrió los ojos como si fuera cualquier otro día. Se levantó para ir a trabajar, se levantó para hacer las cosas que había hecho durante mucho tiempo y que le habían brindado mucho éxito y riquezas, y se despierta para hacer lo mismo que todos los días. Y la sorpresa tan maravillosa que es que ese día se encontrara con Jesús. Y eso es algo que muchas personas no tienen previsto. Salí al encuentro de los que no me buscaban, dice la Escritura. Y efectivamente, este hombre recibió lo que no buscaba, lo que no entendía que iba a suceder ese día, lo recibió. Fíjense lo que nos dice el Salmo capítulo 32. Para que podamos entender lo que trajo consigo Jesús a la vida de un hombre que no estaba buscando de Dios. No estaba en esos días de hoy voy a levantarme y voy a ir al templo. No, un hombre que no buscaba esto que le vino como una oportunidad y como una bendición. Dice el Salmo capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo le llama la Biblia a aquellas personas? ¿Qué es lo que genera en su interior, en su vida, cuando recibe el perdón de Dios? Bienaventurado, sumamente dichoso. Hay una dicha especial cuando alguien es perdonado. Tú no te vas a encontrar a una persona sin ningún tipo de emoción expresada si es perdonada por Dios. No, va a estar todo el tiempo que puede llorando y dando gracias y bendiciendo a Dios y dando gracias y glorificando a Dios y dando gracias y pensando en Jesús y pensando en su muerte y su resurrección. Todo el tiempo se siente feliz, se siente sumamente dichoso. Y aunque tenga que hacer sus cosas a lo largo de la semana, él va a tener un estado del alma de bienaventurado, de suma dicha, porque ha sido perdonado y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto es importante poderlo entender, porque muchas veces podemos decir, Dios ya me perdonó, y estar engañados diciendo que Dios ya me perdonó. Por eso dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, es sincera la persona en haber abierto su corazón, como dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una persona puede decir, yo ya soy salvo, pero tiene un dolor interno y se está avejentando, se está consumiendo por dentro. Se está avejentando, se está secando por dentro, aunque pueda decir lo que quiera.
porque calla, porque no es sincero, porque dice vivir bienaventurado, pero no lo está. No vive en este estado de bienaventuranza, no se le conoce que viva en este estado de bienaventuranza, más bien vive con un corazón que está siendo avejentado o envejecido. Por eso dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Una cosa puede decirse con la boca y otra cosa es lo que está pasando dentro del corazón de quien sí tiene engaño, de quien no está en esta bienaventuranza del perdón. ¿Sí lo entendemos, amados? Podemos decir misa, dirían algunos, pero decir algo no significa que lo estemos viviendo. Por dentro, las personas se envejecen. ¿Y sabes por qué hay tantas enfermedades y tantos cánceres de todo tipo? Porque hay un envejecimiento interno. La Biblia nos enseña de una manera muy clara que un corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Y entonces aquí hay un contraste en este salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Esto genera una bienaventuranza dentro y se expresa hacia afuera. Pero la persona que no vive en este estado vive todo el tiempo con quejas. Siempre hay algo, hay un pero en todo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabes que es Dios el que está provocando ese estado de tristeza? Cuando una persona se está engañando a sí misma, la persona tiene algo que le hace pesado dentro, que está incómoda por dentro. Y puede salir y hacer sus cosas y tener momentos de risa y tener momentos de alegría, pero por dentro hay algo que le pesa, la mano de Jehová ahí. Es Dios queriéndolo ayudar a que ese estado de estar apesadumbrado, de estar envejecido por dentro, de no tener paz, Dios agrava su mano, pone su mano encima para hacer notorio algo. No estás bien, no estás bien. Y luego encuentras a personas que dicen, es que no sé qué me pasa. No entiendo por qué si debería de estar así, de contento, no lo estoy. ¿Por qué si debería de estar viviendo en este estado de bienaventuranza? Oye, Dios perdonó los pecados de una persona, no es cualquier cosa. Estar en paz con Dios no es cualquier cosa, es un momento y una circunstancia de ahí en adelante de mucho gozo. Pero quien se está engañando, sus huesos envejecen, gime, se queja todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bien clarita la Biblia. No estás viviendo en esta bienaventuranza, entonces tienes problemas todavía con Dios. No hay vuelta de hoja. La buena noticia es lo que dice a continuación. Hay una salida. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces recibió la bienaventuranza. Es bien sencillo, pero existe algo llamado orgullo espiritual, orgullo que no permite que las personas declaren su pecado y no les ayuda en nada porque no descubren la iniquidad delante de Dios. No le permiten a Dios hablarles al corazón y decir, oye, no estás bien, no estás viviendo feliz, no estás en este estado de bienaventurado porque ha sido perdonado tu pecado, no estás feliz, no eres sumamente dichoso. Y aquí nos dice la Biblia este contraste. Una cosa es ser bienaventurado y otra cosa es ser una persona que está en mi gemir,
en mis quejas, en mis enojos, en mis envidias, en mis celos, etcétera, etcétera, en las obras de la carne. Qué clarita es la Biblia, ¿verdad? No hay mucho de dónde poder justificarse. O estás viviendo una bienaventuranza o no lo estás. Sencillo. Ahora, lo que vamos a leer a continuación es de un hombre que no se esperaba esta maravillosa oportunidad de ser bienaventurado. Y a lo mejor tú no te esperabas que hoy te levantaras como si fuera un día X normal, siendo en tu gemir todo el día. Ayer te fue mal en esto, te quejaste, dijiste, has hablado, has dicho, etcétera, etcétera, y sigues envejeciéndote y envejeciéndote y envejeciéndote. Y no de manera necesariamente externa. Hay muchas personas que dentro de su juventud pueden vivir como verdaderos viejitos y bien gruñones. Y ni te les acerques a este muchacho porque, uy, híjole, es bien bravo, ¿no? Vive amargado, vive envejecido en su corazón. A lo mejor hoy es un día para pasar de este estado de envejecimiento interno a un estado de bienaventuranza. ¿De acuerdo? Vamos a leer juntos en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Qué hermoso es nuestro Dios cuando de verdad uno no está diciendo, tornando, y de repente llegan las buenas noticias. Es maravilloso. Nos dice la Escritura, a partir del versículo 1, Jesús va rumbo a Jerusalén, y rumbo a Jerusalén tenía que pasar por una ciudad llamada Jericó. No la Jericó que destruyó Josué, esta es una construcción después de generaciones de la que cayeron los muros de Jericó. Dice versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Vamos a hacer una pausa y entender el contexto de quién era este personaje, a la luz de este contraste que hemos visto entre el que es bienaventurado y el que no lo es. Aquí tenemos a un hombre que tenía un puesto dentro del gobierno de Roma. Los publicanos no eran simplemente personas que cobraban impuestos, era un puesto que estaba dedicado de parte del Imperio Romano para poder cobrar los impuestos a las naciones que invadía, ¿sí? Era un ejercicio público, era un servidor público, lo que hoy sería un servidor público, ¿sí? Este puesto era muy codiciado para muchas personas porque implicaba una estabilidad económica, ¿sí? Porque tenía un salario, no era muy elevado el salario, lo que sí era muy elevado era la manera de obtener otras formas de incrementar las riquezas. El salario era un salario relativamente normal dentro del Imperio Romano, pero lo que podía hacer desde su posición era generar riquezas a través de cobrar excedentes. ¿Sí? Y como estaban a su cargo soldados romanos, a ver, dile que no a alguien con una espada en su mano. Oye, me debes tanto. No, pero es que yo te pagué, me debes tanto, ¿verdad? Pues sí, ahí tiene la espada en la mano. ¿Sí? O sea, era una manera de enriquecerse extorsionando desde su posición a las personas. Y si quería un terrenito, pues buscaba la manera de cobrarle más impuestos a las personas. Así que era un
una posición pública de servidor público que le brindaba estabilidad, pero además le brindaba riquezas. Y como no pasa en nuestros países, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, que los puestos normalmente dicen, oye, pues cáele con tu parte, ¿no? Le dicen, a veces los policías en jefe le dicen a los que están, a los subalternos, pues ya sabes, aquí le tienes que traer tanto y tanto cada vez que sales a trabajar. Y pues eso hacía que se incrementara más y más y más la riqueza de aquel hombre. Así que Zaqueo era una persona muy pudiente económicamente, estable, no le faltaba absolutamente nada, vivía de manera sobrada, pero tenía un problema que tienen todos los seres humanos. Y no es un problema, es una bendición. Pero en ese momento no había una respuesta para Zaqueo. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, de tal manera que sin importar el éxito que pudiera estar teniendo Zaqueo en su posición de servidor público, no lo disfrutaba, no le llenaba. Así pasa con todo, amados. Podemos tener ideas propias, podemos tener ideas de otras personas, podemos estar ejecutando una actividad muy lucrativa, podemos estar ejerciendo una profesión, podemos tener diplomados, posgrados, maestrías, podemos tener muchísimas cosas que incrementen nuestra riqueza cultural, intelectual, económica, muchas cosas. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Y esa eternidad provoca o que estemos viviendo en la bienaventuranza del perdón o que estemos viviendo en el mis huesos envejecieron dentro de mí. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? O estamos viviendo la dicha del perdón de Dios o estamos viviendo por dentro un caos y una tormenta todo el tiempo. Aquel día, Zaqueo se despertó para hacer exactamente lo mismo que durante los últimos años venía haciendo, levantándose, haciendo la rutina de siempre. Estaba estable económicamente, podía comer lo que quisiera, no había límites, no había, oye, me voy a guardar estos centavitos porque si no mañana con cómo le hago. No, él podía comprar lo que fuera, podía comer de lo que fuera, no se ponía límites, vivía sobradamente. Y entonces dice aquí, Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Pero Jesús entró en la ciudad de Jericó. Para este momento estamos hablando ya del tercer año en el cual Jesús sube a Jerusalén. Es decir, ya tenía fama Jesús durante 2 años de ser alguien que curaba enfermos, que predicaba el reino de Dios, que bautizaba. Ya su nombre ya sonaba a ser alguien de parte de Dios como un profeta. Vaya, ¿sí? Entonces, Zaqueo sabía eso, sabía de oídas acerca de Jesús. Alguna vez, quizás 2 años antes, cuando Jesús empezó su ministerio, lo tomó de broma y uno más de los profetas, etcétera, etcétera, pero empieza a pasar el tiempo y empieza él a hacérsele más fuerte, que se levantaba todos los días para hacer exactamente las mismas cosas, de la misma manera, y suspiraba profundamente diciendo otra vez lo mismo de siempre. Y no había en su corazón nada que llenara, a pesar de tenerlo todo. Sí. Sabía leer, sabía escribir, eran cosas que normalmente no tenían al alcance todos los seres humanos. Todas las poblaciones pues, no sabían leer y escribir necesariamente. Tenía todo lo necesario para poder vivir una vida muy tranquila según el mundo. Ese día se despierta sin saber lo que estaría a punto de suceder en su corazón. ¡Wow! ¿Cuántas personas quisieran tener una oportunidad en la que se junte Jesús y la necesidad interna
de reconocer que todos mis huesos se envejecieron dentro de mí. Son muy difíciles esas oportunidades, amados. Son extraordinarias las circunstancias en las cuales podemos pensar, es que se juntaron las dos cosas. Zaqueo se levanta aquel día y comienza a hacer lo mismo que siempre había hecho. Pero empezó a escuchar una mañana un tanto distinta. Hay mucho relajo, mucho murmullo, gente corriendo hacia un lado, y pues aquel hombre era bajito y decía, bueno, ¿qué está pasando? Es que viene Jesús de Nazaret. Y entonces él ya lo había oído de oídas, pero sus ojos jamás lo habían visto. Así estamos nosotros también, amados. Conocemos a Jesús de lo que nos han dicho, o lo conocemos por lo que hemos visto y testificamos de Él. Los apóstoles fueron llamados a ser testigos no de lo que habían oído, sino de lo que habían vivido con Cristo. Cada uno de los que hoy caminamos en la fe, somos llamados no a hablar de lo que otras personas dicen de Jesús, sino lo que nuestra propia vida testifique acerca de Cristo. Sí. Todos podemos hablar de lo que dice fulano de tal, sutano de tal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nosotros testificamos que hemos visto acerca de Jesús? Sí. Aquí vemos a un Zaqueo que había oído acerca de Jesús, pero no tenía testimonio en sí mismo de acerca de Cristo, solo lo que había oído acerca de Él. Pero eso que había oído acerca de Él le estaba moviendo. ¿Sabes por qué? Porque entre sus discípulos había uno que había sido publicano, Mateo. En Capernaum, Mateo había sido publicano y era completamente anti-religioso que un líder, un rabino, tuviera entre sus discípulos, entre sus alumnos, a alguien que se hubiera dedicado toda su vida a extorsionar a la gente. ¿Sí lo entendemos? Ese testimonio le llegó de manera distinta a él en lo particular. O sea, a él en lo particular como publicano, como jefe de los publicanos, hubo algo que le hizo saber que podía cambiar. Es decir, el hecho de que Mateo estuviera dentro de las filas de los discípulos de Jesús, a él le llamó la atención. Porque te repito, normalmente los rabinos hacían de alumnos que tuvieran buenas credenciales, que tuvieran un buen testimonio, que pudieran ser buenos estudiantes. No se juntaban o no le permitían a las personas que eran pecadoras, que tenían mal testimonio en la sociedad, no le permitían acercarse y, oye, quiero ser tu discípulo, Rabí Nicodemo o Gamaliel. No, era gente que tenía una buena posibilidad de ser alumno y después de convertirse en rabí. Mateo no tenía esa posibilidad porque era un servidor público que se hacía rico con la cobranza de impuestos. Así que el hecho de que Jesús tuviera entre sus filas a un publicano ayudó a la fe de este otro publicano. Y entonces sabe que Jesús va a pasar por ahí y le llama la atención. Hasta este punto Zaqueo no decía, hoy voy a ser salvo. No lo entendía así. Sabía que tenía necesidad. Sabía que todos los días se levantaba para hacer las mismas cosas y que ya se había cansado de ser lo que hasta ese momento había sido. Y anhelaba otra cosa distinta. A lo mejor lo que él anhelaba no era conceptualizado tal cual con necesito de Jesús. Porque normalmente Jesús se nos presenta de maneras muy distintas a cada uno
y se revela como soy lo que necesitas, como soy lo que soy. Yo soy la eternidad que necesita tu corazón. Y cada uno tiene su propia historia. Sin embargo, nos encontramos ante un hombre que tenía una necesidad que nada había logrado suplir. Ni sus riquezas, ni su posición, ni nada. Y entonces se acerca a la muchedumbre, pero era pequeñito. Y entendámoslo, cuando se refiere pequeñito es probablemente a lo mejor unos 50 o menos de estatura. Y entonces se topa con una barrera física. O sea, su propia condición no le ayudaba para ver a Jesús. Y a veces también nos pasa lo mismo. Nuestras propias condiciones nos imposibilitan a decir es que yo no puedo tan fácilmente creer en Jesús porque no sabes lo que he vivido en el pasado. Y a veces hurgan en el pasado para poder decir, o para decir, no puedo vivir en el presente como Dios quiere. Es que no se trata de lo que tú quieras, sino lo que Dios sí desea hacer. ¿Sí? Y lo que Dios sí desea es salvar. Así que él se ve limitado por una condicionante física y no alcanzaba a ver a Jesús. ¿Qué necesidad tenía de irse corriendo a otro lado más adelante? No tenía ninguna necesidad. Ninguna. Sin embargo, había una vejez interna, un desaliento, unas ansiedades, unas angustias, de tal manera que anhelaba que algo distinto le pasara. Ya tenía todo, pero decía, quiero algo diferente. Y corre, cambia de escena, él mismo cambia de escena, y se pone a pensar por dónde habría de pasar Jesús, cosa que los demás no hicieron. Qué interesante, porque normalmente hacemos como va la borregada, ¿no? Me dicen que haga esto, y ahí vamos todos, y vamos para acá, y vamos para acá, y vamos para acá. Pero él hizo algo distinto al resto. Eso es interesante, porque si te pones a pensar en cómo Dios trajo salvación, no solo sanidad, sino también salvación a los que Él salvó, te darás cuenta que hicieron cosas que se salían fuera del estándar de lo que la mayoría de las personas hacen. Se salían fuera del estándar. Marcaba que todos, vamos para allá todos, ahí van todos, allá está. Y este hombre, después de que se topó con su limitación, dijo, yo necesito verlo desde otro punto de vista porque así no. Y corre hacia un árbol para subirse a él. El hombre rico de la ciudad, el funcionario público de la ciudad, fue en una dirección distinta para colocarse en una posición de ver a Jesús. Continúa diciendo la Escritura, y corriendo delante, y esto es bien hermoso, pudo haber ido caminando, a ver, pues si quiere me ayude, si no, no, corrió, mostró interés en lo que Dios le estaba queriendo hacer en su vida. Y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Amados, a veces somos muy poco deseosos de encontrarnos con Jesús, aunque decimos que sí. O sea, nuestras palabras pueden decir sí, yo quiero encontrarme con Jesús, pero no mostramos, no tomamos la iniciativa de hacer cosas distintas para encontrarnos con Jesús. Sí. Y este hombre corre hacia un árbol porque sabía que Jesús habría de pasar por allí. Hizo las cosas de manera distinta a lo que la mayoría había hecho. Procuraba ver a Jesús y no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, pero cambió su escenario y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle,
porque había de pasar por allí. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué estás haciendo? No en términos de que puedes hacer cosas buenas a cambio de la misericordia de Dios, no, eso no existe. Dios va a perdonar a aquellas personas de quien quiere tener misericordia. Lo que sí es evidente es quien anhela ese perdón, esa bienaventuranza sí se nota en las actitudes que mostramos hacia Jesús. Eso sí se nota. Si solo venimos y estamos todos aquí como tranquilos y nos dormimos y pasamos el tiempo, etcétera, no se está notando mucho el interés en Jesús. Pero aquí vemos a este hombre Zaqueo que está mostrando cosas que los demás no estaban mostrando. Algo distinto. Esto no lo hacía bueno, pero sí lo ayudaba a mostrar interés y deseo de que algo pasara en su vida. Muchas personas no anhelan ni siquiera esto, les da flojera, les es pesado. Pues si ya todo el mundo lo hace de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera. Oye, ¿por qué no buscas que las cosas sean distintas para ti? Cada uno tiene su propia historia. No trates de repetir lo que otras personas hacen, porque probablemente te vas a acabar todo frustrado. Porque Dios hace las cosas siempre de manera admirable, por eso es admirable. Parte de sus nombres es admirable. No va a hacer las cosas como cada uno de nosotros las espera, porque Él quiere ser admirado, quiere recibir la gloria. Y entonces para recibir la gloria, ¿qué se necesita? Que no hagamos las cosas de la misma manera, que mostremos interés de distintas formas. ¿Sí? Él salva, pero nosotros sí mostramos interés de decir, heme aquí, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Sí me doy a entender, y a veces no hacemos esto de separarnos de lo estandarizado, del deber de hacerlo de esta forma. Y entonces un Dios que es admirable, que promete te enseñaré cosas grandes y ocultas, que no conoces, no que ya conozcas, que no conoces, no que otros ya lo hayan vivido, sino que tú no conoces, es personal, es algo íntimo. Eso puede motivar y decir, Señor, no me permitas hacer las cosas de la misma manera. Y te puedes admirar de tu Señor. Y vas a conocer al Dios admirable. Además del consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero la parte de admirable, porque no te vas a cansar de glorificarle, porque no hace las cosas de la misma manera siempre. Él lo decide. Pero si disponemos nuestro corazón a admirarle, te garantizo que te va a admirar. Te va a dar motivos para enamorarte de Él. Sí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Aquí vemos algo bien interesante. Una de las cosas que a lo mejor puede pasar como un X es un árbol donde se sube, o podemos buscarle alguna intención de decirnos algo. El sicómoro era un árbol que se daba mayormente en Egipto. ¿Sí? Es de toda la zona de Medio Oriente y de Norte de África, pero mayormente en Egipto. Y era el árbol que usaban para los ataúdes. Era visto por Egipto como un árbol sagrado. Para los judíos probablemente no. Pero para el resto de los gentiles y los egipcios particularmente, era un árbol considerado como sagrado. ¿Sí? ¿Tiene eso relevancia? No, probablemente no tenga relevancia, pero sí tiene un mensaje que darnos. El Zaqueo se sube al árbol sagrado de Egipto para ver a Jesús. Y Jesús le dice, desciende de allá. Es decir, bájate de ahí, ese no es el lugar donde te quiero. El lugar donde nos quiere Dios no es
usando consejería de Egipto, sino usando la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. ¿Sí? Él hace lo que tiene que hacer, se sube al árbol, ¿no? Pero Jesús le dijo, desciende rápido, o sea, salte rápido de ahí. Amados, el llamado de Jesús no es a que vayamos de a poquito, sino de que nos armemos de una mentalidad de haz las cosas pronto. ¿Sí? Fíjense cómo Él corre al árbol, todo es deprisa, corre al árbol, se sube, espera, y Jesús le dice, bájate pronto. O sea, todo es como que a un paso bastante ágil. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Lo primero que llama la atención es que le llame por su nombre. Zaqueo. A cada uno de nosotros Dios nos conoce por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre. Las estrellas les da su nombre, dice el Salmo. A todas llama por su nombre. Cada uno de nosotros está en la mente de Dios. Tú estás en la cabeza de Dios. Y entonces aquí le dice Zaqueo, date prisa. Amado, cuando tú ves que en tu corazón hay este deterioro, no le des largas. No le des largas. No te esperes demasiado. Date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vaya, pasó de solo querer verlo a ser el anfitrión. ¿Por qué? Ese día Zaqueo se había levantado como cualquier otro día. ¿Era buena persona por eso? No. ¿Era buena persona porque se acerca a la multitud y trata de ver a Cristo? No. ¿Era buena persona porque corre al sicómoro? No. La realidad es que no, amados. Nada de esto lo hace bueno. Simplemente muestra el anhelo y el deseo de su corazón. Está mostrando una necesidad. Solo eso. Está abriendo su corazón y mostrando una necesidad para su vida o de su corazón. Mi pecado te declaré. Fui abierto, Señor. Fui abierto. Sí. Dice la Escritura, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, ¿te puedes imaginar el impacto que esto refleja? Zaqueo no veía ni entendía, necesito ser salvo. No lo entendía, como nosotros lo podemos entender el día de hoy. Zaqueo lo único que tenía era una necesidad enorme de que algo pasara en su vida que lo transformara. Eso era todo lo que Zaqueo alcanzaba a entender. Pero fue suficiente, porque Jesús sí sabía lo que Zaqueo necesitaba. Dios sí sabe lo que necesita cada una de nuestras almas, mi amado. Y aunque nosotros pensemos que sabemos, probablemente nos vamos a equivocar. Zaqueo creía que necesitaba riqueza, ¿verdad? Y por eso empezó a acumular riqueza. Zaqueo pensaba que lo que necesitaba era un buen puesto para vivir el resto de su vida. Y lo logró. Pero lo que en realidad le hacía falta era nacer de nuevo. Ser salvado. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Las necesidades que a veces nosotros reconocemos no son las mismas que en verdad necesitamos. Uno puede decir, me hace falta esto o aquello, pero en realidad no es lo que Dios está mirando en nuestros corazones. La buena noticia es que Dios sí ve en nuestros corazones lo que necesitamos y nos lo quiere brindar, su salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trabaja a favor de nuestra salvación. Que estemos aquí ha sido un trabajo suyo. Ha sido una labor de convencimiento, de atención, de amor,
de doblegar nuestro orgullo. Ha sido un trabajo suyo. Bendito sea su nombre. Así que, amado, lo único que te pide es muestra un poco de interés, ¿no? Muestra un poco de interés. Corre al sicomoro, como mínimo. Súbete, analiza qué es lo que necesito, qué me está estorbando. Es que no tengo tiempo para orar lo suficiente y poder buscar mi salvación. Pues entonces haz lo necesario, no para ser bueno, sino para encontrarte con el que sí es bueno. Es Jesús. No son buenas obras, son las cosas necesarias para encontrarnos con el que sí es bueno y puede cambiar nuestra vida. Sí lo entendemos, amados. No hay bondad en venir a la iglesia. Es su misericordia que nos hace venir, que nos constriñe, que nos empuja a levantarnos domingo cuando todos los demás están en camita con las cobijas encima. Hay que prepararse para ir a la iglesia. Es su amor el que nos constriñe, porque nos está trayendo para amarnos. Entonces, entendamos, Zaqueo lo único que está haciendo es respondiendo a algo que había oído de oídas. Oye, Jesús hacía esto, y trae uno como tú, a lo mejor hasta se burlaba, ¿no? Mira, ¿por qué no te vas con el profeta aquel? Ese trae un discípulo como tú, Zaqueo. Y aquel a lo que mejor se burlaba, no, pues es que Mateo dejó todo, ¿no? Se levantó de inmediato, está bien loco. En algún punto probablemente Zaqueo hubiera pensado así, pero esa mañana no pensó así. Esa mañana se levantó para ir al encuentro con Jesús. Entonces, él descendió a prisa. Jesús le dijo, date prisa, ¿y qué hizo él? Descendió a prisa. Cuando Dios te dice, aquí estoy, no le des más largas. Mira, no importa de verdad. ¿Qué importa que tengas que reconocer? Es que llevo 15 años, 20 años acudiendo a una iglesia. Tenlo por basura. A mí me enseñaron desde pequeñito que debía de hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué importa lo que en el pasado hayas aprendido si hoy Dios te llama a darte prisa? Porque aquí estoy. Wow. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a resguardar la imagen propia? ¿Vas a guardar tu alma? ¿Vas a decir, es que mis amigos se van a burlar? Es que ¿cómo van a decir? Es que, ¿qué van a decir de mí? Y vienen pensamientos. Oye, date prisa. Desciende de ese lugar sagrado que tienes en Egipto, de esas seguridades que tienes en Egipto, en el entendido del árbol del sicómoro que era sagrado para los egipcios. Sí, no lo vale. Sigue a Cristo. Y entonces, dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa, ¿y cómo lo recibió? Bien triste estaba Zaqueo, ¿va? No. Estaba gozoso. Oye, le iba a costar, estaba gozoso. Oye, le iban a decir, oye, ¿qué pasó? Tú que eres líder de los publicanos, que tú me enseñaste cómo se hacen las cosas. Tú me dijiste el camino de la corrupción. Tú me dijiste, así se hacen las cosas y vas a ver cómo te llenas de plata. Tú me enseñaste y ahora resulta que te vas a volver en aleluyo. Ahora resulta que te vas a volver hermano. No importa. No importa que te digan lo que sea necesario. Date prisa. Date prisa. No importa lo que venga, date prisa, amado. Porque Jesús te está llamando. Y una cosa tienes que aprender a reconocer. Tus huesos se han avejentado dentro de ti. No estás viviendo en la dicha de la bienaventuranza del perdón. Así que tú decides
Si quieres seguir aparentando que todo bien, cuando por dentro te estás consumiendo y lo sabes. Cuando has visto una caída, un deterioro y lo sabes. ¿Y te preocupas más la opinión de la gente que te rodea? No, amado, date prisa, porque Jesús ya viene. Jesús viene pronto. Maranata. Continúa diciendo la Escritura. Y al ver esto, ¿qué sucedió con los que le rodeaban? Todos, ¿qué? Murmuraban. A la gente no le gustan los cambios. A las personas no les gusta sentirse redargüidas porque el peor de todos los pecadores de la ciudad, aunque rico, ahora resulta que está siendo llamado. Ya aparece, ¿no? Si es tal y tal y tal y tal. Continúa diciendo la Escritura. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, porque a Jesús no le importa, y eso es importante que lo sepas, Él es santo, pero está dispuesto a entrar en la vida de un hombre pecador. Y no le da ninguna vergüenza, porque lo va a transformar. Amado, que no te dé pena dejar que el 3 veces santo entre en tu vida. Que no te dé ninguna pena. Porque Jesús sí entró en las vidas de los pecadores. Y no tenía por qué hacerlo y lo hizo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Y esto es importante, no se lo dijo, aunque los demás lo escucharon, no se lo dijo a los demás, se lo dijo al Señor. A veces queremos que las demás personas nos reconozcan, amados. Cuando Dios pone en tu corazón hacer algo bueno, no lo dudes, sin importar si te ven o no te ven. Haz lo bueno, haz lo correcto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se lo pidió Dios? Él sabía la manera en que había obtenido su riqueza. Y en ese momento, viendo a Jesús en su vida, dijo: esto ya no puede seguir así. Debo de hacer algo. Esto es el resultado de la obra de Jesús en su corazón. No porque Zaqueo ahora se fuera a convertir en un dadivoso, no. Pero sí estaba restituyendo, y es una de las evidencias bíblicas de un verdadero arrepentido. Restituye. Sí. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Es decir, no solo ya no iba a defraudar a nadie, sino que ahora que iba a devolver lo que había hecho mal. Iba a resarcir lo que había hecho mal. Versículo número 9. Una declaración maravillosa de Jesús, que le garantiza a aquel hombre que estaba en paz con Dios. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no se lo esperaban. No se lo esperaba Zaqueo, pero hoy llegó la salvación a esa casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes que te habías perdido? Te habías perdido. Y Él vino a buscarte y a salvarte. Pero tienes que darte prisa. Tienes que dejar que Jesús entre en tu vida para no salir nunca más. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y aquí vemos a un hombre que ese día no esperaba recibir el perdón y lo recibió.
el perdón de Dios. No lo sabía, su vida iba a cambiar. Lo mismo puede hacer por ti. Lo mismo puede hacer por ti. Si es cierto, te va a ser necesario tener que decir, yo creí que sí era salvo, pero no lo era. Yo creí que sí era cristiano, pero resulta que no. A la luz de las Escrituras quedó reprobado. Dios es bueno y quiere hacerte bien y quiere ayudarte. Quiere que te reconcilies con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios su gracia y su misericordia. Padre, tú nos conoces como nadie más y como ni siquiera nosotros mismos nos llegamos a conocer. Pero tú sí nos conoces. Y sé que eres un Dios compasivo. Un Dios que sabe cómo ayudarnos. Sabe cómo dar consuelo. Sabe lo que nuestra alma necesita. Amado Rey, entra a nuestro Jericó. Entra a nuestras vidas. Y ayúdanos a volvernos a ti. A hacer las cosas y a mostrar el interés de manera distinta, Señor. A quitar los estorbos que puede haber. Porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias por traernos, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Padre, es que tu fidelidad nos ha traído. Eres tú, Señor, el que ha obrado en los corazones, el que ha dispuesto lo necesario. Padre, cuánta compasión y misericordia. Te necesitamos tanto, amado Rey. Somos los más necesitados, Señor. Los más débiles, Padre. Los más incapaces. Los más torpes. Pero tú eres nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye,
Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Jesús. Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti,
bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré, y a la sombra de tus alas habitaré. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu salvación tan hermosa, Señor. Porque no la merecíamos y nos fue dada, Señor. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Y a la sombra de tus alas habitaré. Eres tan precioso, Jesús. Eres tan digno de toda gloria, Señor. Llegaste solo por nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. No te olvides de ninguno. Bendito sea, Señor, de sus preciosos beneficios. No te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma
Señor, de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Aleluya.